cuando he llegado he estado hablando con un compañero que no veía desde el anterior Rankia Market Experience, que había sido presencial, que por cierto, enhorabuena Rankia por hacer este evento, está siendo un auténtico exitazo. Es genial que sigáis con vuestra apuesta por ayudar a la formación financiera, os lo agradezco mucho, también os agradezco mucho que queráis seguir contando conmigo para que os ayude en esta tarea. Y bueno, aunque tenga los focos así delante y no os vea mucho las caras, es genial poder saber que ahí cerca hay caras después de estos 2 años tan complicados que hemos pasado, ¿no? Bueno, lo que estaba comentando, que me comentaba una cosa muy curiosa este amigo que os decía, y me decía que hace un par de años había intentado invertir el día de la OPV, de la salida a bolsa de Zoom Vídeos, la empresa esta de videoconferencia, ¿no? Lo que ocurre es que se equivocó de ticker, se equivocó de código de bolsa y en vez de comprar el ticker ZM, el ticker de Zoom Vídeos, se confundió y puso el ticker Zoom, ZOOM, que bueno, la verdad es que le pegaba más. La cosa es que no debió ser el único que se confundió aquel día, porque a pesar de que Zoom Video subió un nada despreciable 60-70% aquel día, el ticker ZOM, que corresponde a una compañía llamada Zoom Telecom, no recuerdo exactamente el nombre, que me ha dicho, pero es una compañía que no tenía prácticamente actividad, hacía ese mismo día un 60.000% arriba. Muchos inversores se habían confundido en una empresa sin liquidez, ¿no? Esto también me venía también me trae también a la mente lo que estaba comentando justamente esta conferencia de deportes que ha habido antes de la comida, súper interesante, en la que uno de los participantes comentaba que él estaba invertido en su equipo de fútbol. No porque considerara que fuera una buena inversión, sino porque le gustaba el hecho de estar invertido, de tener acciones de su equipo de fútbol, ¿no? También me recuerdo una conversación que tuve con un vecino que me decía que a él le costaba mucho ahorrar y que como le salía de vez en cuando un trabajo dando algunas clases para unos cursos, etcétera, pues que él lo que hacía es que su sueldo lo gastaba y lo que ahorraba era lo que obtenía de esas clases cuando lo obtenía. Esos eran los ahorros que iba haciendo, ¿no? También me recuerda el caso de un compañero hace tiempo, que si me estará escuchando sonreirá con esto, que me contó un día que habían hecho una cartera muy diversificada de acciones, ¿no? Y yo le pregunté qué método había utilizado para diversificar la cartera y él me decía, bueno, he cogido los 10 fondos internacionales que mejor lo han hecho los últimos 10 años, he mirado sus posiciones y he replicado las 6-7 primeras posiciones. Y bueno, me ha salido una cartera mundialmente diversificada. En realidad era prácticamente todo sector tecnología o biotecnología y a pesar de que fuera una tecnológica estadounidense, una tecnológica europea. Y también me lleva a recordar una cosa que comentó una vez otro amigo mío, cuando le preguntaban que cómo diversificaba él su cartera, y él decía que 50% renta fija, 50% renta variable, porque no era capaz de superar emocionalmente el dolor que le producía no estar invertido en bolsa cuando la bolsa subía, pero cuando la bolsa perdía se sentía tonto y él quería saber que no todo su dinero estaba ahí, ¿no? En realidad este último comentario no es de un amigo mío, es nada más y nada menos de Markowitz, o se le atribuye por lo menos a Markowitz, que es el creador, la persona que ideó en los años 50 la teoría de construcción de carteras, fue el que inventó la diversificación, la primera persona que puso en un folio que diversificando activos que no están correlacionados entre ellos, puedes reducir el riesgo de tu cartera manteniendo el rendimiento, ¿no? Y es curioso porque los pilares sobre los que están construidos las finanzas tradicionales, las finanzas clásicas, son 4 pilares donde rara vez encaja a los inversores que conozco yo, que responden más bien a los ejemplos con los que he empezado a hablar, ¿no? Responden más bien a ese tipo de inversores pues, más habituales, ¿no? Los 4 pilares de las finanzas clásicas son principalmente la teoría de la diversificación, diversificar es bueno,
la teoría de Modigliani, la teoría estándar del ciclo de vida, que explica la forma óptima de ahorrar. El retorno esperado de un activo, pues cuanto más riesgo, pues más retorno debes obtener, de Sharpe. Y el principio de que los mercados son eficientes, es decir, que el valor es igual al precio y que los mercados, por lo tanto, no se pueden batir, salvo por casualidades, etc. Este último principio responde a lo primero que decía Ezum. Ahí no veo mucha eficiencia en el mercado, ¿no? Y es que parece que muchas veces cuando hablamos de charlas de behavioral finance, cuando hablamos de charlas de psicología de los mercados, parece que os presentamos todos los errores que tiene un inversor como si lo que tuviéramos que hacer es corregirlos, ¿no? Nos dan un inversor cuadrado y nos obligan, y tenemos que pulirlo hasta que sea esférico y encaje con las teorías que existen para optimizar nuestros portfolios, para optimizar nuestras carteras. Y lo que yo me vengo preguntando, y no yo, sino toda la teoría moderna de finanzas conductuales, es, quizá lo que está mal no son los inversores. Quizá los inversores no son irracionales. O quizá son racionales pero un poco. Sea lo que sea, quizá lo que no son es como la teoría dicen que tienen que ser, y por lo tanto a lo mejor lo que se tiene que adaptar es la teoría a los inversores y no los inversores a la teoría, que es fantástica porque esas teorías son matemáticas y las matemáticas son geniales porque son elegantes, permiten cuantificar. Pero, una vez más, las matemáticas hacen suposiciones y en este caso las suposiciones, imaginemos un inversor esférico. ¿Cómo invertiría este inversor? El inversor modelo, todos estos pilares de las finanzas clásicas se asientan bajo la premisa de que los inversores son racionales. El inversor es racional, o debe ser racional, o puede ser racional. Me gustaría durante los próximos 30 minutos que hablemos o que nos preguntemos si realmente el inversor puede ser racional. ¿Podemos convertir a un inversor en un inversor modelo y un inversor esférico? Quizá ya lo es. Quizás somos mucho más racionales de lo que pensamos. Quizás somos más racionales que irracionales. O quizá directamente somos completamente irracionales y la bolsa no es más que gente corriendo por los parqués gritando «vende, vende, compra, compra», como hay en algunas viñetas de algunos cómics, ¿no? Para que un inversor sea racional debe cumplir principalmente 3 características. La primera es que decida bajo las premisas de la teoría de la utilidad esperada, bajo los axiomas de la teoría de la utilidad esperada, esto es, que tome decisiones lógicas, en castellano, que invierta en su interés propio, es decir, que busque optimizar la rentabilidad y que siempre quiera más rentabilidad que menos rentabilidad y ante la misma rentabilidad busque siempre el menor riesgo. Y finalmente, un inversor racional debería acceder y procesar la información que recibe sin ningún tipo de errores, sin errores cognitivos, sin errores emocionales, sin sesgos. Recibir información perfecta y procesarla de forma perfecta. Analicemos racionalmente si se cumplen estas características en los inversores habituales y así quizá podamos ver cuando no se cumplen por qué y qué tipo de inversores somos en realidad. Empecemos por la teoría de la utilidad esperada. No voy a entrar en detalles, obviamente, y como no tenemos mucho tiempo, hablaremos principalmente del segundo axioma, de transitividad, porque es un axioma muy sencillo de entender. La transitividad es pura lógica. Básicamente lo que indica es que si preferimos A antes que B y preferimos B antes que C, entonces preferiremos siempre A antes que C. Es decir, si preferimos la renta variable estadounidense a la renta variable europea y preferimos la renta variable europea a la renta variable emergente, preferiremos la renta variable estadounidense a la renta variable emergente. Se entienden, supongo, ¿no? Parece que es algo extremadamente básico y que todos hacemos cuando optimizamos nuestra toma de decisiones, ¿no? Vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a imaginar una urna que tiene 90 bolas. En estas 90 bolas, 30 son rojas y 60 son amarillas o negras. No sabemos cuántas amarillas ni cuántas negras, pero sabemos que su suma es 60. Y tenemos que tomar una de estas dos opciones. Y tenemos que apostar dinero para ello. Si la bola que sacamos de la urna es roja, entonces obtendremos 100 euros.
Si es de otro color, 0 euros. Y tenemos que elegir entre esta opción o la opción B. Si la bola que sacamos de la urna es negra, recibimos 100 euros, y si es roja o amarilla, recibimos 0 euros. Aquí lo más normal, tampoco hay que dejar mucho tiempo, lo más normal es que la gente se decida por la opción A. Es lo más habitual. Hay gente que, tengo un compañero de trabajo que cuando le estaba haciendo esta presentación para comentarle, me eligió la opción B y me dejó completamente descolocado, pero bueno, lo normal es que se elija la opción A, ¿no? Replanteemos la pregunta. Aquí lo que estás diciendo básicamente es que lo más probable es que la bola que saques de la urna sea roja, nada más. Vamos a replantear un poco la pregunta. ¿El enunciado o la urna sigue siendo la misma? Tenemos una urna con 90 bolas, 30 rojas, 60 amarillas y negras. Tenemos una opción, nos darán 100 euros si la siguiente bola que saquemos es roja o amarilla, 0 si es de otro color, o 100 euros si la siguiente bola es negra o amarilla y 0 si es de otro color. Estoy viendo ya alguno con cara de saber un poco por dónde estoy yendo. Esto es, lo normal aquí es elegir la opción D, negra o amarilla, ¿vale? Estamos haciendo una inferencia porque desconocemos la distribución de probabilidad de las bolas amarillas y negras. No sabemos cuántas hay. Solo podemos hacernos cábalas. Y ante esas cábalas nos hemos agarrado un clavo ardiendo. Eso es un sesgo. Eso no es una decisión óptima. De hecho, la primera vez hemos dicho que lo más probable es sacar una bola roja y la siguiente vez hemos dicho que lo más probable es sacar una bola no roja. No estamos respetando las leyes de la transitividad. Esto se conoce como sesgo de aversión a la incertidumbre. Si riesgo es tomar una decisión asumiendo una posible pérdida, asumiendo un riesgo, incertidumbre es asumir esta misma decisión, intentar asumir un riesgo ante una posible pérdida que desconocemos cómo va a ser. Cuando invertimos en bolsa, cuando invertimos en cualquier activo en realidad, no tenemos ni idea de si la distribución futura va a ser de una forma o de otra. Podemos inferir en base al pasado, por ejemplo, cómo ha sido su distribución para pensar y hacernos ideas de cómo va a ser en el futuro, pero no hay nada en el mundo que nos garantice que la distribución de retornos de la renta variable va a ser igual en el futuro que como ha sido en el pasado. Simplemente pensamos que lo más probable es que sea así. Estamos tomando una decisión ilógica. No estamos respetando los axiomas de la teoría de la utilidad esperada. Pero yo me quiero preguntar, ¿es tan irracional lo que hemos hecho? Segunda característica de un inversor racional. Invierte en su interés propio. Siempre querrá más beneficio que menos beneficio y ante el mismo beneficio siempre será averso al riesgo. Vamos a hacer en este sentido otro juego. Este es un juego que me encanta. Vamos a imaginar que tenemos que elegir entre una de estas dos opciones. Ganar 800 euros con total seguridad, te doy 800 euros, o lanzamos una moneda no sesgada, esto es 50-50% de probabilidades de que salga cara o cruz. Con la cara no ganamos nada y con la cruz ganaríamos 1.600 euros. Eso parece que la esperanza matemática es similar en un caso y en otro, ¿no? Sin embargo, evitamos la incertidumbre que nos da lanzar una moneda y nos vamos a por los 800 euros con total seguridad. Esto es lo normal, es lo que suelen elegir los inversores. Vamos a cambiar un signo en este enunciado. La pregunta sigue siendo exactamente la misma. Elige una de estas dos opciones, solo cambiamos, aquí nos lo han presentado como una potencial ganancia, lo cambiamos por perder 800 euros con seguridad o lanzamos una moneda y tenemos un 50% de probabilidades de no perder nada y un 50% de probabilidades de perder 1.600. Aquí la gente, lo normal es que suela jugar, se suela arriesgar. Y esto es por un hecho, una realidad, que no es solo una realidad humana, es una realidad como primate, es algo que es esencial a lo nuestro, y es que no es que seamos aversos al riesgo, es que somos aversos a las pérdidas. Aquí nos lo han presentado como una potencial pérdida y por eso hemos decidido hacer la apuesta, porque no hemos querido asumir la apuesta, no hemos querido asumir la pérdida. Es decir, que una potencial pérdida no es similar a una potencial ganancia. Lo vemos distinto, lo leemos distinto. Esto es lo que nos provoca lo que se conoce como el efecto disposición. Lo habréis escuchado miles de veces.
Dejamos correr las pérdidas, pero las ganancias las cerramos muy deprisa. Esto os pasa a vosotros, me pasa a mí y le pasa al mejor inversor del mundo. También interviene aquí otro sesgo, otro atajo que toma nuestra mente, que se llama el sesgo de encuadre. Nos han cambiado la pregunta y eso cambia el planteamiento o cambia la forma en la que respondemos, ¿no? Sea como sea, nos satisface más, nos duele más una pérdida de lo que nos hace feliz una ganancia de la misma magnitud. Por lo tanto, somos aversos a las pérdidas, no al riesgo. Nos acabamos de cargar la segunda característica de un inversor racional. De hecho, un inversor no solo, ya no un inversor, un comprador, cuando adquieres un producto o un servicio o cuando inviertes, no solo lo haces por tu interés propio, no solo lo haces por utilitarismo, es decir, ¿por qué hace esta inversión por mi cartera? También lo haces por otros factores, como por ejemplo, por un factor de experiencia, por un factor de externalidad, de qué proyecta de ti lo que has hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando haces una inversión de impacto, en la que es más importante quizá lo que se intenta conseguir con la inversión que el propio resultado de la inversión. Obtienes un beneficio, pero también te interesa otra cosa. O las inversiones de tipo religioso, la gente con convicción religiosa que decide invertir, o cómo te hace sentir sencillamente invertir en determinado sector. Y finalmente, también tomas este tipo de decisiones de inversión por intereses puramente emocionales, como el que comentaba antes, de invertir en tu equipo de fútbol, porque es que es tu equipo de fútbol. Pero si es que las expectativas del equipo contrario son mejores, ya, pero es que el equipo contrario es mi rival, no mi equipo de fútbol, ¿no? Y vuelvo otra vez al tema. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Tan irracional es esto? Si le comentas a alguien que tomas una inversión por convicciones religiosas, ¿es tan irracional entender algo así? Voy un paso más allá. Había una publicidad de relojes de lujo que me hizo mucha gracia en su momento, que jugaba con esto que os estoy contando, ¿no? Y la publicidad era algo así como, tú este reloj no lo compras para poseerlo, no eres su propietario, solo lo estás guardando para tu hijo. Está jugando con todo, está jugando con el valor de que es una inversión, es decir, es una joya que seguirá teniendo valor cuando tu hijo la herede. Está jugando con el aspecto de exterior, ¿no? Con cómo te hace sentir ante los demás, qué dice de ti esa inversión, ¿no? Ese reloj te hace tener estatus. Y también es algo puramente emocional, porque está incluyendo ya a tu familia, a tu herencia, a tu legado, ¿no? Sea como sea, es como nosotros tomamos las decisiones. Y vamos a la última parte, ¿no? Que un inversor racional accede y procesa la información que recibe sin ningún error, ¿no? Esto implicaría que la información que recibimos es perfecta y que cuando la interpretamos, cuando nos llega, la interpretamos sin ningún error cognitivo, es decir, ni cognitivo ni emocional, ¿no? Para esto, para responder a esta parte, para entrar en este tema, dejadme que os hable de Kahneman, que es el padre, probablemente el padre de las finanzas conductuales. Al igual que todas las personas que aparecían en esa diapositiva, en esa segunda diapositiva en la que hablaba de los pilares de las finanzas clásicas, al igual que todas esas personas que aparecían ahí, Kahneman también es Premio Nobel de Economía. Y según Kahneman, la forma en la que nosotros procesamos la información, cómo la recibimos y cómo la procesamos y cómo tomamos decisiones en base a ella, se basa principalmente en dos sistemas. Está el sistema 1, que es un sistema rápido, y el sistema 2, que es un sistema más lento. Veamos cómo funciona, ¿no? Ante esta pregunta, si yo invierto 1.000 euros y obtengo una rentabilidad anual del 5% en un año, ¿cuánto he ganado? Aquí hay que hacer un cálculo rápido. No es excesivamente sencillo, tampoco es excesivamente complicado. Si sabes calcular porcentajes, lo puedes hacer directamente al vuelo. Sabes que aquí estamos hablando de 50 euros. En este caso, como digo, es relativamente sencillo. Vamos a complicar un poco la pregunta. Si consigo la misma rentabilidad anual durante 3 años, ¿cuánto dinero gano? Aquí nos puede venir rápidamente la respuesta de pues 150. Si en un año ganamos 50, pues en 3 años 150, ¿no? Pero no funciona así. Si el primer año ganamos 50, el segundo año ganamos
un 5% sobre los 1.050, vamos componiendo. Y el tercer año, otro 5% sobre los 1.050 más el 5% anterior, ¿no? Esto tampoco es excesivamente complicado, pero sí que hemos tenido que lanzar nuestro sistema 2. El sistema 1 es rápido, toma decisiones muy rápidas, requieren poca energía, y estas decisiones que toma normalmente están basadas en la intuición o en la experiencia. Si no tiene experiencia, tira de intuición. El sistema 2, en cambio, es un sistema mucho más lento, requiere más energía y es un sistema más racional. El tema es que llevamos el sistema 1 por defecto. Es lo que llamamos automático, es como el piloto automático de nuestras vidas, ¿no? El sistema 2 solo aparece como cuando lo invocamos o cuando lo necesitamos, ¿no? Tampoco querría hablar de ellos como estructuras cerradas que no se conectan entre ellas, porque obviamente están interconectadas y las cosas son siempre mucho más complejas, pero para que lo entendáis, se puede entender bien así, ¿no? Que lo que llevamos activado es el sistema 1. Y el sistema 1 falla muchísimo. Por ejemplo, ¿qué veis en esta imagen? Una caja, ¿no? Es lo que hay. 2 cajas, en realidad. 2 cajas en la basura. Y en esta imagen, aquí estamos viendo la cara de Marte. En realidad, como todos sabemos, es la base extraterrestre en la que nos ocultan toda la información. Sin bromas, este efecto es un sesgo cognitivo que se llama pareidolia, que nos hace ver formas conocidas en objetos que no tienen esas formas. El sistema 1 nos hace, antes de que nuestra mente siquiera empiece a procesarlo, nos hace ver esto. Da igual que yo os lo diga, que aquí esto no es una cara, que esto es una montaña, que es un juego de sombras. Me da igual. Vais a ver una cara. Seguro que yo estoy convencido de que esto no es una cara porque yo he visto las fotos desde otro ángulo y se ve como no es una cara. Pero es que ahí sigo viendo una cara. Esa cara va a seguir ahí, independientemente de que mi razón me obligue a pensar lo contrario. En este sentido, no deberíamos tampoco subestimar el sistema 1. El sistema 1, como digo, es el que llevamos por defecto y es el que nos ha ayudado a sobrevivir como especie durante cientos de miles de años. De hecho, este efecto, este sesgo cognitivo, es súper útil si tenemos en cuenta que lo utilizamos para reconocer amenazas de forma rápida. Rápidamente vemos una cara y rápidamente sabemos qué emoción puede estar presentando esa cara y actuar en base a ello de forma prácticamente automática. El sistema 1 es lo que nos lleva cuando conducimos, por ejemplo, por una autopista o una carretera que no sea excesivamente complicada. A día de hoy no existe ningún sistema de inteligencia artificial tan evolucionado como para conducir mejor que un conductor promedio. El sistema 1 es muy, muy potente. Lo que ocurre es que falla muchísimo. Y necesitamos que intervenga ese sistema 2, necesitamos la experiencia, el conocimiento, que intervenga ese sistema 2 para resolver este tipo de situaciones, porque del mismo modo que el sistema 1 es tan poderoso y nos ha hecho sobrevivir cientos de miles de años, ese mismo sistema 1 que nos advierte de una amenaza, incluso en la roca más que menos pinta tiene de tener, yo recuerdo en un viaje que hice a Tailandia que había una isla que me comentaban que se llamaba la isla del mono porque tenía forma de mono y ya era como, bueno, pues... es decir, que nos hace ver cosas realmente pues que hay que echarle imaginación, las nubes, por ejemplo. Ese mismo, como digo, ese mismo sistema, que es un sistema poderoso, nos lleva también a este otro error, que es el de generar asociaciones causales equivocadas. Confundir casualidad con causalidad. Lo habremos visto y vivido cientos de veces en el mercado. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Si los primeros 5 días de enero son positivos, el resto del año será positivo. Eso es una confusión clara de casualidad con causalidad. Que los 5 primeros días del año sean de una forma o de otra es irrelevante para el resto del año. Lo único que puede influir es que todo lo que ha subido luego lo tiene que bajar, entonces parte desde un punto más elevado, ¿no? Por ejemplo, si un equipo de la antigua NFC gana la Super Bowl,
entonces las bolsas suben ese año. Eso es lo que se conoce como el Super Bowl Indicator. Obviamente es una casualidad, no tiene ningún tipo de causalidad. Pero subo un poco la apuesta. Cuando me pongo la corbata de la suerte, hago mejores conferencias para Rankia. Subo un poco más la apuesta. Cuando veo un hombro cabeza a hombro en un gráfico, si está invertido significa que podemos estar cerca del suelo y vamos a ver recorrido al alza. Descontextualizado completamente, cualquier figura técnica se puede formar por pura casualidad. Voy un paso más allá. Esta empresa tiene PER 6, está muy barata, voy a comprarla porque las empresas con PERs baratos normalmente suben. Aquí, insisto, estamos confundiendo o estamos descontextualizando de forma que este tipo de instrumentos, que pueden ser súper útiles para otro tipo de inversiones, para este tipo de inversiones, o descontextualizados, no tienen absolutamente ningún sentido, son puras casualidades. El sistema 1, a mí me gusta llamarlo sistema Homer, es, como digo, inconsciente, rápido, tiene una capacidad muy elevada, es pragmático, utiliza patrones. El sistema 2 es pensar despacio, es un sistema consciente, lento, de baja capacidad, lógico, etc. Sea como sea, lo que sí que está claro es que la información no la procesamos sin sesgos, porque ya hemos automatizado, llevamos por automático ese sistema 1 que nos lleva a cometer sesgos cognitivos y emocionales, principalmente. Por lo tanto, no somos racionales. Los inversores no son racionales. Eso parece un hecho. ¿Cómo son los inversores? ¿Cómo es un inversor que no es racional? Pues un inversor no racional no siempre decide bajo la teoría de la utilidad esperada, no optimiza sus decisiones, las adecúa. Con los medios que tiene disponibles, se adecúa a sus realidades, no realiza optimizaciones matemáticas. No siempre invierte en su interés propio, lo único que le interesa no solo le interesa la rentabilidad, le interesa también, como comentaba, los aspectos emocionales de la inversión, los aspectos externos de la inversión. Es averso a las pérdidas, no averso al riesgo necesariamente. Cada uno tiene su perfil de riesgo más bien definido, pero lo que no nos gusta, seamos muy arriesgados o muy defensivos, es perder dinero. Finalmente, no siempre acceden ni procesan información sin errores. De hecho, estamos llenos de sesgos completamente. Hay estudiados más de 150 sesgos entre cognitivos y emocionales. Y aquí hay un gran problema, que es cuando nos encontramos este inversor que es cuadrado, hacerlo esférico es muy complicado, porque sí que es verdad que un sesgo cognitivo, cuando te lo explican, pues es más sencillo de entender, ¿no? Por ejemplo, cuando te explican el home bias, ¿no? Invertir en empresas de tu propio país, la mayoría de las carteras de los inversores españoles está en empresas del IBEX, en empresas españolas. Eso no es diversificar, eso no es construir bien una cartera, eso es tener una cartera sesgada, ¿no? O otro tipo de sesgos, cuando te los explican, son fáciles de entender y son fáciles de cambiar. Ahora bien, hay otros sesgos, como el sesgo, el efecto, estoy pensando en cuando recibes, por ejemplo, acciones heredadas y las mantienes sin hacer análisis sobre ellas. Simplemente has recibido una herencia y decides mantenerla porque, bueno, ya ahí las tenías. Y es como, bueno, hay que analizarlas de nuevo, hay que recomprar cada día tu posición, ¿no? Este tipo de sesgos, los sesgos emocionales, son muy, muy complicados de quitar. De hecho, son prácticamente imposibles de quitar. Volvemos, por tanto, bueno, el exceso de confianza, que lo tenía aquí justamente, era mucho más sencillo. El exceso de confianza, todos somos mejores conductores que la media. Todos en los mercados vamos a obtener mayores retornos que el índice en el futuro, etc. Eso es también extremadamente difícil de quitar, sobre todo cuando tenemos una buena racha. En fin, sea como sea, el inversor no racional lo que es un inversor normal. Yo creo que en algunos de los ejemplos que he comentado y por cosas que he ido diciendo, os debéis haber visto reconocidos aquí. Yo soy el ejemplo claro de todo esto. Siempre lo digo en este tipo de conferencias. Yo no soy psicólogo. Yo soy una persona, un inversor,
que cuando analizo, soy un matemático, analizo cada punto, cada detalle, cada variable, y en el momento en el que pasa el análisis, o sea, en el que pasa de hacer un análisis a estar invertido, a ver cómo cotiza, me vuelvo completamente loco y empiezo a tener pues, muchísimos sesgos, empiezan muchísimas emociones, etcétera, y me llevan a cometer errores como a todo el mundo. Y siempre me ha llamado mucho la atención esto, y por eso es por lo que empecé a estudiar finanzas conductuales, para tratar de ver qué sesgos tenía y, en principio, para tratar de convertirme en un inversor esférico. Pero, como digo, las finanzas conductuales ya no están en ese punto. Eso fue su pasado. Anteriormente, las finanzas conductuales, cuando empezaron, las primeras teorías de Behavioral Finance, se centraban en ese inversor irracional. Pero ahora se centran en otro aspecto, es ese giro copernicano, en el inversor normal. Lo que hay que adecuar es las teorías al inversor, no el inversor a las teorías. Y en este sentido, las teorías clásicas, insisto, pilares de las finanzas tradicionales, insisto, todas las universidades explican esta forma de invertir, todas las escuelas de negocio, todos los másters, todas las certificaciones profesionales te hablan de que esta es la forma óptima de invertir, están pensadas para un inversor que no existe y que es muy probable que no pueda existir. Por lo tanto, se necesita adecuar esas teorías, no destruir, adecuar, que es muy distinto, porque esas teorías van muy bien encariñadas, e insisto, son muy elegantes. No estamos hablando de personas equivocadas o de gente que no tenía ni idea que se le ocurrió una cosa u otra, estamos hablando de 4 premios Nobel ahí. El hecho es que somos normales. Nuestros deseos pesan más que el riesgo y el retorno. Hay muchas circunstancias que te impiden ahorrar o gastar de la forma correcta. Muchas de ellas, insisto, no son irracionales, son cosas que se entienden, que cuando te lo dicen dices, claro, tío, ¿cómo vas a ahorrar mes a mes si es muy complicado, si es que pagas mucho de piso, si es normal que lo que ahorres sea... No sé si entendéis a dónde quiero llegar, se entiende cuando te lo explican, no es algo... los inversores irracionales no son unos locos que tienen que cambiar, unos locos emocionales que tienen que cambiar su forma de ser, tienen que adecuar su forma de ser a su forma de invertir, ¿no? O sea, tienen que adecuar su forma de invertir a su forma de ser. El retorno esperado de un activo no solo depende de su riesgo, y los mercados financieros, como digo, son bastante eficientes. Cuando digo bastante eficientes es que efectivamente quizá no sean informacionalmente eficientes, pero sí que es verdad que los mercados financieros, como la experiencia demuestra, son muy difíciles de batir. Sea como sea, todo esto son teorías a desarrollar para las que no tenemos tiempo. Dentro de esta historia interminable de la inversión y de los inversores, son otras historias y, por lo tanto, deben ser contadas en otra ocasión. Se cuentan, por ejemplo, en algunos de estos libros que son, desde mi punto de vista, los más interesantes para iniciarse en las finanzas conductuales. Si os ha resultado interesante y si os veis aquí reflejados y creéis que podéis mejorar algunos aspectos. En general, el de Meir Statman es uno de los más modernos y de los más interesantes en este sentido, porque explican por qué el inversor es normal y cómo un inversor normal debería entrar o enfrentarse a estos nuevos pilares de la inversión, a esos pilares clásicos de la inversión, como digo, y cómo debería adecuarlos y qué teorías de finanzas conductuales se están construyendo para mejorar estos pilares.